¡Ah! ¡Ah! Los gritos desesperados eran lo único que rompía el caos multicolor. Entre ellos se mezclaban los ladridos y aullidos angustiados de una caja perro mágica recién bautizada como Boxy. Kim no entendía qué había ocurrido. Un segundo estaba en la calle, y al siguiente fue absorbido por una manta. Ahora giraba dentro de un remolino suspendido en lo que parecía un océano de arcoíris, descendiendo lenta pero inevitablemente hacia su centro. El Kim Engine latía con estruendo. Esto era distinto a cualquier amenaza anterior. No era un monstruo visible ni un desastre del que pudiera esconderse. No había tiempo para que Saitama apareciera a salvarlo. Esta vez, iba a morir. Convencido de ello y sobrepasado por el terror, Kim terminó desmayándose. Gau. Boxy, con apenas minutos de existencia, también estaba aterrorizado. Siguiendo su instinto, se dirigió hacia Kim y, al verlo inconsciente, se escondió bajo su ropa, buscando no alejarse de él durante el evento repentino. El cuerpo de Kim continuó girando hacia el ojo del remolino, dando vueltas como agua en un retrete. Al alcanzar el centro, comenzó a rotar a velocidades imposibles hasta que, con un leve plop, fue tragado por completo por el mar de arcoíris. Silencio. El sol se encontraba en lo más alto del cielo. Kilómetros de praderas verdes se extendían en todas direcciones. Lo único que rompía la monotonía era un sendero de tierra, marcado por generaciones de viajeros. Clank. Clank. El chirrido del metal al chocar era el único sonido presente. Una silueta robusta avanzaba por el camino. Se divisaba una gran armadura. Una figura cubierta de pies a cabeza en metal deteriorado, sucio, abollado y oxidado, caminando bajo el sol abrasador. Debo encontrar la voz amortiguada dentro del casco repetía aquellas palabras una y otra vez. ¿Era determinación férrea? ¿O solo un simple intento de mantener la cordura de una mente a punto de quebrarse por el agotamiento, el calor y el hambre? La figura continuó avanzando. Pasos cortos. Pesados. Arrastrando casi los pies. Como si en cualquier momento fuera a desplomarse y no volver a levantarse jamás. Entonces, sin previo aviso y durante apenas un segundo, el mundo explotó en colores. Amarillo. Blanco. Rojo. Morado. Tonalidades imposibles de nombrar, matices que quizás nadie sabía que existían. Fue un fenómeno tan breve y repentino que apenas dejó rastro. La figura no reaccionó de manera visible. Simplemente se detuvo. Alzó la cabeza y examinó el paisaje a su alrededor, como si intentara confirmar que todo seguía en su sitio. Tras unos instantes, distinguió algo a un costado del camino. Un hombre. No fue difícil detectarlo. La pradera se extendía despejada por kilómetros, sin árboles ni obstáculos que interrumpieran la vista. Desde esa distancia parecía estar tendido en el suelo, tal vez inconsciente. Sin poder determinar su estado exacto, la figura acorazada cambió ligeramente su rumbo y comenzó a avanzar hacia él, con la intención de comprobar si seguía con vida. Mientras se acercaba, logró captar un poco mejor el estado del hombre. Estaba cubierto de un extraño líquido arcoíris. El líquido escurría de su cuerpo hacia el suelo, haciendo que de la tierra, que antes solo tenía pasto, empezaran a brotar flores que no había visto antes en ningún lugar. Al igual que el líquido, eran de prácticamente todos los colores que conocía, junto con tonos que no podría nombrar ni siquiera captar correctamente con la vista. Sin embargo, aunque las flores estaban ahí, parecían translúcidas desde el tallo hasta los pétalos. La figura blindada se quedó quieta por un segundo por la impresión, pero, volviendo a su objetivo de verificar el estado del hombre, reanudó su paso una vez más. Una vez que estuvo prácticamente sobre él, se inclinó un poco para poder visualizarlo correctamente. Bastó un vistazo para entender su estado. Este hombre está muerto. Tenía un ojo abierto y el otro semicerrado, la lengua fuera, y el mismo líquido que cubría su cuerpo también salía por su nariz, boca y oídos. El hombre estaba claramente muerto. Por lo que podía suponer, había sido por ahogamiento. Mientras la figura analizaba el cadáver, empezó a inclinarse todavía más hacia adelante. ¡Oh no! Y con esas palabras la figura cayó por completo sobre el cadáver. Todo el cansancio, el estrés y la falta de alimento terminaron dando como resultado el colapso de quienquiera que estuviera dentro de la armadura. La figura, con todo su peso junto al de la armadura, cayó sobre el estómago del cadáver, provocando que éste escupiera el líquido arcoíris por la boca como si fuera una fuente. Después de unos segundos, el líquido dejó de salir y el cadáver, como si hubiera revivido, comenzó a toser con fuerza mientras seguía recostado en el suelo. Cof, cof,
Tal vez fue por la experiencia cercana a la muerte, pero lo primero que Kim hizo apenas recuperó la conciencia fue gritar con todas las fuerzas que podía reunir. ¡Ah! ¡Ah! Una vez que dejó salir todo lo que tenía dentro, empezó a relajarse poco a poco. Tras tomar un gran suspiro, finalmente logró calmarse por completo. Ya sin sentir la muerte tan cerca, parpadeó una y otra vez para aclarar su vista. Intentó limpiarse los ojos con la mano, pero notó que no podía moverla. ¿Qué rayos? Al dirigir la mirada hacia su cuerpo, notó lo que le impedía moverse. Era una armadura. Se dio cuenta de inmediato. No notarlo habría sido una vergüenza para un otaku como él. Pero sí, definitivamente era una armadura lo que lo estaba inmovilizando. Y, por consecuencia, eso significaba que debía haber alguien dentro. Ese pensamiento lo hizo exaltarse un poco, pero al notar que la armadura no mostraba ningún movimiento, empezó a reunir fuerzas en la espalda y, como un gusano de tierra, comenzó a deslizarse poco a poco para liberarse del peso del caballero que tenía encima. Una vez fuera, Kim se levantó y observó el lugar. Pasto, colinas, un camino de tierra y lo que él creía que era un caballero. Su mente subconsciente ya le había dado una respuesta automática sobre su situación. ¡Oh mierda! ¿No será que esto es? Kim tenía un mal presentimiento, pero tal vez pensando en sus prioridades inmediatas, o simplemente eligiendo ignorar esa posibilidad, volvió su atención hacia el individuo blindado. Después de todo, sus opciones eran irse en una dirección al azar esperando que no apareciera un Kaijin que lo destrozara y lo devorara vivo, o intentar comunicarse con el caballero que extrañamente estaba sobre él cuando despertó. Eligiendo la opción que parecía menos peligrosa a largo plazo, Kim habló. Oye amigo, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Estás vivo? Se acercó un poco, aunque sin querer ponerse demasiado cerca. Simplemente estiró la pierna y le dio unos toques al costado del peto de acero. El sonido que produjo fue extraño, ligeramente hueco. No estaba seguro de cómo describirlo. Aunque muy a su pesar, había tenido contacto antes con algunos robots de Metal Knight. Una vez, incluso, los de la Asociación de Héroes le pidieron que probara el rendimiento de combate de uno de ellos. Obviamente no peleó contra el robot. Simplemente se acercó, le dio algunos golpes con el dorso de su mano para después dar media vuelta para irse y, mientras se marchaba, dijo, díganle a Metal Knight que está haciendo un buen trabajo. Luego regresó a casa. Pero aquella vez la sensación del golpe le había permitido saber cómo debía sonar el acero sólido, y esto no era igual. No estaba vacío, eso era obvio por cómo se veían las articulaciones. Sin embargo, ahora que las observaba con más atención, tampoco parecían del todo correctas. La tela estaba demasiado junta, como si no fuera del tamaño adecuado. Al ver que seguía sin obtener respuesta, se armó de valor y, con más esfuerzo del que pensó que le costaría, le dio la vuelta al caballero que estaba boca abajo para dejarlo boca arriba. Volvió a darle unos ligeros golpes y pasó la mano frente al visor del casco. Siguió sin haber respuesta. ¿Estará muerto? ¿O solo desmayado? ¿Estará herido? ¡Oh mierda! Kim empezó a pensar en todas esas posibilidades. ¿Qué debía hacer? ¿Ayudarlo? ¡A carajo! Se supone que es un héroe. Se supone que debería tener más coraje. Si pudo pararse frente a ese monstruo mago de hace rato, entonces debería ser más fácil ayudar a un extraño, ¿verdad? Así, tomando finalmente una decisión, puso las manos sobre el yelmo del sujeto para quitárselo. Oye, no me vas a matar, ¿verdad? Solo te voy a quitar el casco, ¿sí? No intento agredirte ni robarte. Continuó diciendo cosas como esas por si el caballero reaccionaba de alguna manera mientras le quitaba el casco. Kim logró quitar el yelmo, pero al hacerlo se encontró con una vista inesperada. ¿Eh? ¿Una chica? Sí, una chica. Una joven de largo cabello plateado. Eso era lo último que Kim esperaba ver al quitar el casco. En su mente había imaginado a un hombre barbón, de esos que se llenarían de cerveza mientras agitaban un hacha de batalla. No a una chica, y menos a una tan joven. ¿Qué edad tendría? ¿15 años? Al darse cuenta de que se trataba de una joven, Kim perdió de golpe todo el miedo que había estado sintiendo. No podía simplemente dejarla así. Comenzó a quitarle el resto de la vieja armadura que llevaba puesta. ¿Cómo diablos podía siquiera caminar con todo eso encima? Ese pensamiento le vino a la mente al ver que la chica no parecía fuerte en absoluto. De hecho, era todo lo contrario. Estaba extremadamente delgada. Probablemente no había comido bien en mucho tiempo.
Llevaba un traje ajustado que se pegaba a su cuerpo, marcando cada parte de este, pero, diablos, ni siquiera hacía falta fijarse demasiado para notar sus costillas. Al igual que el resto de su estructura ósea, eran dolorosamente visibles a simple vista. Una vez que logró sacarla de la armadura, la recostó suavemente en el suelo. Después de todo, no había otro lugar donde colocarla. ¿Y ahora qué se supone que haga? La chica no parecía que fuera a despertar pronto. Apenas había reaccionado mientras le quitaba la armadura. Mientras pensaba en qué hacer, un pequeño picor lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué rayos? Ja ja ja. No, espera, eso hace cosquillas. Algo se movía de un lado a otro por debajo de su ropa, hasta que, encontrando salida por el cuello del héroe, una pequeña caja flotante con una larga lengua de perro salió ladrando con entusiasmo. Boxy. ¿Eres tú? Kim no esperaba ver a su reciente mascota, la caja mágica, aquí. Recordaba vagamente haberla visto también durante el infernal vórtice de arcoíris, pero como se desmayó, nunca supo que Boxy seguía junto a él. Había asumido que, si no había muerto, estaría en algún otro lugar. Dejando de lado ese pensamiento, simplemente acarició la parte superior del cofre perro, mientras Boxy emitía pequeños sonidos de satisfacción. Me da gusto verte, pequeño, pero déjame decirte que estamos en una situación complicada. Intentó explicarle. Bueno, verás, creo que estamos en un isekai. ¿Guau? Cuestionó Boxy, confundido. Sí, estamos en otro mundo, al menos eso creo. Solo con ver este paisaje verde tengo suficiente razón para pensarlo. En nuestro mundo, fuera de parques o zonas artificiales dentro de las ciudades, todo lo demás son kilómetros de tierra vacía, sin árboles ni fauna. Y, que yo recuerde, no hay ningún lugar donde el pasto se extienda hasta donde alcanza la vista como aquí. «Guau», ladró Boxy, como si entendiera. Tras terminar de explicarle a su nuevo compañero, Kim volvió a mirar a la chica. Y también está ella, aparte de algunos héroes, como el discípulo de Atomic Samurai, nadie usa armadura en la era moderna. Y no puede ser una cosplayer, el estado de la armadura deja claro que es real, no simple utilería. Mientras hablaba, lanzó una mirada a la armadura, notando una vez más su desgaste. Boxy, por su parte, se acercó a la chica y la olfateó levemente, para luego darle un lengüetazo en la cara. Al no obtener reacción, volteó hacia Kim como preguntando qué le pasaba. Oye, Boxy, ¿no tendrás algo útil contigo? Si no estoy equivocado, puedes sacar y guardar cosas dentro de ti, ¿no es así? Guau, guau, respondió con entusiasmo. Acto seguido, Boxy dejó de levitar y cayó al suelo. Su cuerpo comenzó a expandirse hasta alcanzar el tamaño que tenía originalmente antes de estar vivo. Luego, retrajo la lengua y se abrió por completo, revelando en su interior un vacío negro absoluto. Kim observó la escena con su habitual rostro inexpresivo, aunque por dentro una inquietud no dejaba de molestarlo. Como buen cobarde que era, dudaba que alguna vez se acostumbrara a este tipo de cosas. Pero bueno, parece que Boxy quiere que busque yo mismo. Armándose de valor, metió lentamente la mano en aquel vacío oscuro. Se detuvo un segundo. Kim sabía, de alguna manera, qué cosas había dentro de Boxy. Era extraño. Al introducir la mano, parecía saber instintivamente lo que había, pero al mismo tiempo no podía identificarlo con claridad. Con la idea de encontrar algo que pudiera ayudarlo con la chica, cerró la mano alrededor de un objeto y lo sacó. Era un tapete enrollado. ¿Eh? ¿Un tapete? Kim se quedó mirándolo por un momento, confundido. Sin embargo, recordando que esos objetos parecían tener propiedades mágicas cuando los usaba el Kaijin, decidió inspeccionarlo con más cuidado antes de descartarlo. Lo desenrolló en el suelo, a un lado de la chica. A simple vista, parecía un tapete común y corriente, bueno, más o menos. Al fijarse mejor, notó que tenía un diseño bastante peculiar. Era mercancía de Sweet Mask, mostrando una imagen de él sin camisa y con una rosa en la boca. Al final, parecía que el Kaijin tenía gustos bastante curiosos, considerando que, según recordaba, era un hombre. De pronto, como si respondiera a la intención de Kim, el tapete comenzó a moverse lentamente hacia la chica. Se deslizó por debajo de su cuerpo hasta dejarla completamente encima, y luego empezó a elevarse del suelo hasta quedar a la altura de la cadera de Kim. Oh. Así que eso hace, es una alfombra voladora. Mencionó impresionado. Esto le sería de gran ayuda. Si tuviera que cargarla hasta encontrar algún lugar habitado, probablemente terminaría desmayándose por el esfuerzo. Después de todo, su cuerpo no era precisamente atlético. Sin encontrar una mejor opción, decidió irse de ahí.
Se sentó en la alfombra, junto a la cabeza de la chica, pero entonces se dio cuenta de algo. No tenía idea de cómo controlarla. Miró a su alrededor en busca de inspiración, hasta que tuvo una idea. Tomó una de las esquinas de la alfombra y la movió como si fuera una palanca. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Para su sorpresa, la alfombra respondió a sus movimientos. Kim sonrió, satisfecho. Sin perder más tiempo, dirigió la alfombra hacia adelante, siguiendo el camino de tierra visible, con la esperanza de que lo llevara a algún rastro de civilización.